En los estudios de Telemundo, la calma que durante años había acompañado a las grabaciones de Caso Cerrado se rompió de manera inesperada, generando un escándalo que ya recorre los pasillos de la televisión latina y las redes sociales. La protagonista de esta historia no es otra que la doctora Ana María Polo, la histórica conductora del programa que ha marcado generaciones, y el doctor Misael González, quien en los últimos meses se había convertido en un rostro recurrente dentro del show. Lo que parecía ser una colaboración exitosa terminó transformándose en un choque de egos, de poder y de popularidad. El doctor Misael González ingresó a Caso Cerrado como especialista invitado, ofreciendo su visión profesional en algunos de los casos más controversiales. Su estilo franco, su manera directa de analizar las situaciones y la empatía que mostraba hacia los participantes no tardaron en generar reacciones positivas. Las redes sociales comenzaron a hablar de él, y lo que en un principio parecía un apoyo secundario para la doctora Polo empezó a convertirse en una figura que acaparaba parte de la atención. Los comentarios eran claros, el público lo quería ver más seguido, incluso algunos sugerían que merecía un espacio propio. Esta creciente popularidad empezó a incomodar a la doctora Polo. Según fuentes cercanas a la producción, ella habría manifestado en privado que el protagonismo de González estaba sobrepasando los límites de lo que un colaborador debía hacer en el programa. Los productores, sin embargo, veían en él un nuevo atractivo para captar audiencia y mantuvieron su participación, lo que fue creando un ambiente cada vez más tenso detrás de cámaras. La fricción se volvió evidente durante las últimas grabaciones. En varias ocasiones, mientras la doctora Polo intentaba cerrar un caso, el doctor González pedía la palabra y extendía sus análisis, logrando aplausos del público presente en el estudio. Aunque en pantalla todo parecía parte del espectáculo, detrás de cámara se vivía una batalla silenciosa por el control de la escena. Ana María Polo, conocida por su carácter fuerte e inquebrantable, no estaba dispuesta a permitir que alguien más le arrebatara el liderazgo que había construido durante años de esfuerzo. La gota que derramó el vaso ocurrió en un episodio que nunca llegó a transmitirse completo. Durante la pausa comercial, luego de que González interviniera más de lo previsto, Polo lo habría encarado con palabras duras, acusándolo de querer robarle protagonismo. Los presentes describen un ambiente cargado, con asistentes de producción intentando calmar la situación. Minutos después, la decisión fue tomada. Ana María Polo ordenó que González fuera retirado del set y que no regresara a participar en las siguientes grabaciones. El hecho se filtró rápidamente a los medios de comunicación, y lo que parecía un altercado aislado se convirtió en una noticia de alcance internacional. Los seguidores de Caso Cerrado comenzaron a dividirse entre quienes respaldaban a la doctora Polo como figura central del programa y quienes pedían justicia para el doctor González, alegando que había sido víctima de un acto de egoísmo y censura. El conflicto apenas comienza, y lo que está en juego no es solo la reputación de los involucrados, sino también el futuro de uno de los programas más emblemáticos de la televisión hispana. La controversia generada tras la expulsión del doctor Misael González del programa Caso Cerrado no tardó en desatar una tormenta mediática sin precedentes. Los estudios de Telemundo se vieron rodeados de periodistas, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde miles de comentarios estallaban a favor y en contra de la doctora Ana María Polo. Lo que había iniciado como un altercado interno terminó transformándose en un fenómeno viral que sacudió los cimientos del programa. Las primeras imágenes filtradas desde el set mostraban a González saliendo acompañado por personal de seguridad, un gesto que fue interpretado por muchos como una humillación pública. Mientras tanto, la doctora Polo retomaba la grabación del episodio como si nada hubiera ocurrido, demostrando, según algunos, frialdad absoluta y según otros, profesionalismo implacable. Esta diferencia de percepciones marcó el inicio de una fractura en la audiencia, que rápidamente comenzó a exigir respuestas. El doctor González, hasta ese momento conocido por mantener un perfil reservado fuera de cámaras, decidió romper el silencio.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, aseguró que nunca buscó desplazar a nadie, sino aportar su conocimiento al programa, y dejó en claro que su salida había sido una decisión unilateral de la doctora Polo. El comunicado generó un efecto inmediato, miles de seguidores se volcaron a apoyarlo, acusando a Polo de celos profesionales y de haber abusado de su poder como figura principal del show. Los medios de comunicación aprovecharon la oportunidad y comenzaron a recopilar testimonios de exempleados de Caso Cerrado. Algunos ex colaboradores confirmaron lo que ya se sospechaba, que la doctora Polo siempre había sido estricta con el control del programa y que en ocasiones había tenido enfrentamientos con otros invitados y especialistas que intentaban opacar su figura. Estos relatos encendieron aún más la polémica, alimentando la idea de que lo ocurrido con González no era un hecho aislado, sino parte de un patrón de comportamiento. Por otro lado, los productores del programa guardaron silencio absoluto, limitándose a emitir un comunicado escueto en el que afirmaban que Caso Cerrado continuaría con normalidad y que las decisiones editoriales respondían al interés del formato y de la audiencia. Sin embargo, ese silencio fue interpretado por muchos como una forma de proteger la imagen de la doctora Polo y de ocultar lo que realmente había ocurrido tras bambalinas. Las calles tampoco quedaron indiferentes. En Miami, un grupo de seguidores del Dr. González organizó una pequeña manifestación frente a los estudios de grabación, exigiendo su regreso y portando pancartas con frases como "Queremos justicia" y "Misael también es caso cerrado". Este gesto simbólico fue ampliamente difundido en noticieros locales y redes sociales, consolidando la idea de que el conflicto había trascendido la televisión para convertirse en un fenómeno social. Mientras tanto, la doctora Polo continuaba presentándose en los episodios con la misma energía y firmeza de siempre, pero los analistas mediáticos aseguraban que detrás de esa apariencia de normalidad se escondía una fuerte presión que amenazaba con quebrar la estabilidad del programa. Caso Cerrado ya no era solo un show de televisión, sino el escenario de una guerra de egos, lealtades divididas y una audiencia expectante. La pregunta que todos se hacen ahora es si el programa logrará sobrevivir a esta crisis o si este escándalo marcará el inicio de su declive. La crisis en torno al programa Caso Cerrado alcanzó un punto de no retorno cuando comenzaron a circular rumores de que Telemundo estaba considerando cambios radicales en el formato debido a la polémica entre la doctora Ana María Polo y el Dr. Misael González. Lo que parecía ser un altercado pasajero se transformó en un problema corporativo, obligando a los ejecutivos de la cadena a evaluar el impacto que el escándalo estaba teniendo en la imagen de la televisora y en los niveles de audiencia. En los primeros días posteriores a la expulsión de González, los índices de rating se dispararon debido al morbo generado por la controversia. Sin embargo, al cabo de 2 semanas, las cifras comenzaron a mostrar un comportamiento irregular, mientras algunos episodios lograban gran audiencia gracias a la expectativa, otros registraban caídas notables, señal de que el público estaba dividido y que muchos espectadores habían perdido confianza en la imparcialidad del programa. Los seguidores más leales a González crearon páginas y campañas digitales exigiendo su regreso. Hashtags como #Justicia para Misael y #Caso Cerrado nunca más se volvieron tendencia en varias plataformas, acumulando millones de interacciones. Incluso comenzaron a circular videos editados donde se mostraban momentos en que González había sido aplaudido por el público en vivo, contrastándolos con gestos tensos de la doctora Polo. Estas publicaciones reforzaban la narrativa de que González había sido víctima de una decisión injusta y arbitraria. Mientras tanto, la doctora Polo, conocida por su carácter fuerte, se mantuvo firme ante las críticas. En un par de apariciones públicas dejó entrever que no se arrepentía de lo ocurrido y que el control del programa debía estar en manos de quien lo había sostenido por más de 2 décadas. Sin embargo, su tono, interpretado por algunos como desafiante y por otros como autoritario, alimentó aún más la división entre sus seguidores y detractores. La situación se complicó cuando comenzaron a filtrarse supuestos informes internos de la cadena que hablaban de tensiones entre la doctora Polo y la producción en años anteriores.
Se mencionaba que ya había existido la idea de introducir nuevos rostros para refrescar el formato, pero que siempre se había topado con la negativa de la conductora. Estas filtraciones levantaron sospechas de que, más allá del escándalo con González, existía un conflicto latente entre la figura central del show y los directivos de Telemundo. El Dr. González, por su parte, empezó a recibir propuestas de entrevistas en distintos medios, pero eligió manejar la situación con cautela. Sus pocas declaraciones públicas mantenían un tono conciliador, aunque cada palabra suya generaba titulares y debates. Algunos expertos en medios comenzaron a especular con la posibilidad de que otras cadenas de televisión estuvieran interesadas en darle un espacio propio, aprovechando la ola de apoyo popular que había generado. Ante este panorama, el futuro de Caso Cerrado parecía incierto. Por un lado, el programa seguía siendo un pilar histórico de la televisión hispana, por otro, la controversia había generado una fractura difícil de reparar. La audiencia, más vigilante que nunca, esperaba respuestas claras y soluciones inmediatas. La tensión seguía aumentando y el conflicto entre Ana María Polo y Misael González se había convertido en un asunto que ya trascendía lo personal, afectando directamente la continuidad de un show que durante años había sido intocable. La tormenta que sacudió a Caso Cerrado durante semanas alcanzó su clímax en un episodio que sorprendió tanto a la audiencia como a la industria televisiva. Luego de múltiples rumores, comunicados ambiguos y especulaciones en redes sociales, finalmente Telemundo se vio obligado a pronunciarse de manera oficial sobre el futuro del programa. La decisión fue tan inesperada como contundente. La doctora Ana María Polo, tras más de 20 años como figura indiscutible del show, quedaba fuera de la conducción. La noticia estalló como una bomba en todos los medios de comunicación. El comunicado emitido por la cadena hablaba de una reestructuración necesaria para adaptar el programa a las nuevas demandas de la audiencia. Aunque no se mencionaba directamente el conflicto con el Dr. Misael González, para la opinión pública resultaba evidente que ese escándalo había acelerado el desenlace. Lo que hasta hace poco parecía impensable, la salida de Polo, se convirtió en una realidad que marcaba el fin de una era en la televisión hispana. Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de fanáticos expresaron su tristeza y agradecimiento hacia la doctora, destacando su papel como pionera en la televisión y recordando momentos memorables del programa. Pero, al mismo tiempo, otro sector celebró la decisión, interpretándola como un acto de justicia frente a lo ocurrido con González. En cuestión de horas, el debate se apoderó de la opinión pública, dividiendo nuevamente a la audiencia entre quienes veían la salida como una traición y quienes la consideraban un cambio necesario. La sorpresa mayor llegó cuando se confirmó que el Dr. Misael González sería considerado como uno de los principales candidatos para asumir el liderazgo del renovado formato. Aunque la cadena evitó confirmar oficialmente su nombramiento, varios medios afirmaron que González ya había tenido reuniones privadas con ejecutivos de Telemundo para discutir el futuro del programa. Este giro inesperado alimentó aún más la narrativa de que González había pasado de ser una víctima de censura a convertirse en el nuevo rostro que podría heredar el legado de Caso Cerrado. Por su parte, la doctora Polo se mantuvo en silencio durante varios días, lo que solo incrementó la expectación. Finalmente, apareció en un breve video difundido en sus redes sociales, donde agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional durante tantos años y aseguró que su salida no significaba el fin de su carrera, sino el inicio de una nueva etapa personal y profesional. Sus palabras, cargadas de emoción, fueron interpretadas por algunos como una despedida digna y por otros como una señal de que aún guarda resentimiento por la manera en que se manejó la situación. La caída de Ana María Polo y el ascenso de Misael González se convirtieron en el reflejo de una transición inevitable en la televisión contemporánea, donde el poder del público y las redes sociales puede cambiar el destino de programas consolidados. Caso Cerrado sobrevivirá con un nuevo rostro, pero el legado de Polo permanecerá imborrable en la memoria colectiva.
El desenlace de esta historia marca el cierre de un ciclo y el inicio de otro, demostrando que incluso los gigantes de la pantalla no son intocables cuando se enfrentan a la fuerza de la opinión pública y a las tensiones internas del poder televisivo.